¿Cuánto se eficientizaría un gobierno, Arturo, si digitalizara todos los documentos que tiene? Y te pongo un ejemplo. Yo soy bisnieta, tataranieta de un español. En España me dicen que si yo envío un documento de aquí con el nombre de mi bisabuelo o tatarabuelo, ellos encuentran allá el lugar donde él nació, con los dos nombres y sus dos apellidos. Eso aquí sería prácticamente imposible. No tenemos ni siquiera en el sector salud, digamos, un archivo único en donde una persona tenga todo su historial médico en un solo sitio y que no importa a qué lugar del país vaya, ese médico que le atienda sepa inmediatamente cuáles son las condiciones o características de esa persona a nivel clínico, por ejemplo. Bueno, yo creo que no es un problema tecnológico, es un problema de intereses. Es decir, cuando una problemática que quizás yo tengo 20 años observándola y tú ves que no cambia, ya como consultor te puedo decir que inmediatamente debe existir algún modelo de negocio que se beneficia de esa ineficiencia. Entonces, digitalizar para eficientizar ¿y el usuario? Genera un conflicto de interés. Eso es algo que quizás nosotros venimos hablando desde el punto de vista de la digitalización, y es la veeduría digital. Es decir, si los ciudadanos se ponen a exigir algo, las autoridades escuchan, porque las autoridades tratan de evitar los ruidos, y eso es el manejo de crisis. 100% entonces, de acuerdo. Si los usuarios lo que hacen es que si no funciona algo, lo que van es al servicio del modelo de negocio, el servicio privado que le están ofreciendo, entonces ya, ahí se calmó la necesidad. ¿Quién se queja? Quizá el que tiene menos voz, y ese es el que no se ha escuchado. Menos posibilidades. Claro, entonces, ¿por qué no se digitaliza una cadena de valor completa con datos? Porque, de nuevo, cuando resuelves un problema no hay negocio. Y eso sucede constantemente, inclusive en el mundo de la tecnología. Y fíjate, Miralba, que es un dilema, porque muchas veces hay empresas que tratan de no venderle o resolver el problema de fondo de muchas organizaciones porque se quedan entonces con la mina cerrada. Entonces prefieren tener una explotación minera, o sea, parafraseando, porque todos los días pueden sacar piedras preciosas. Pero cuando tú dices, no, el problema de fondo es este y lo resuelves, lógicamente puedes pasar al siguiente problema, pero quizá el siguiente problema no es tan lucrativo como el problema de base o inicial. Entonces, por eso decimos que cada vez que me hablan de futuro sin resolver una problemática de pasado, entonces me están indicando de que realmente hay un modelo de negocio, no se va a resolver ese problema, y lo demás entonces es, de nuevo, es simplemente que hay que utilizar el discurso futuro. Pero ¿qué pasa? Y es que tenemos una realidad de Internet ahora, que los usuarios, que estamos hablando de más de 6 millones de personas, casi 8, si contamos a los que son irregulares a nivel de conexión, están utilizando intensivamente las plataformas. Entonces, cuando las instituciones, tanto públicas como privadas, como del tercer sector, se montan en ese discurso de la digitalización y dicen, no, nosotros somos digitales, entra ahí, le estás invitando a 8 millones de personas. Si en algún momento una proporción alta, pongamos 1 millón, deciden entrar, colapsan los servicios. Entonces, esto es algo que hay que entender que no debe seguir sucediendo, pero eso es lo que expone inmediatamente, por lo menos en la mirada de consultores como yo, las ineficiencias del modelo de fondo. ¿Por qué? Porque si no me preparo para recibir realmente a los usuarios potenciales, es que en el fondo no quiero atenderlos. Entonces, en ese aspecto, es por eso que vemos muchas plataformas colapsando. Si todo el mundo decide entrar ahora a la Junta a consultar su cédula y sus recintos, la página va a reventar. ¿Por qué? Porque no necesariamente está diseñada para recibir a todos los votantes posibles que puedan conectarse. Entonces, ese es un mal diseño, pero explica un problema de fondo.
Entonces, con eso, muévete al 18 y a los días posteriores y empieza a analizar por qué las municipalidades no sincronizan, por qué los datos no llegan, porque simplemente hay un tema de diseño de infraestructura que tú tienes que trabajar al 100%, no entendiendo que no se van a pasar tantos datos al mismo tiempo. Y eso es respondiendo a una pregunta que me hicieron antes de entrar al aire sobre el tema de que por qué colapsan. No es que no colapsan, es que simplemente se está jugando al mínimo viable. Y cuando tú tienes infraestructura que tiene que ser totalmente digital y que tiene que operar, tienes que pensar en el 100% de los usuarios de tu mercado. Lo que sucede es que cuando trabajas así, no es tan rentable como jugar al mínimo y ganártelo todo. Entonces, eso es algo que debemos aprender en este mercado, porque no todo debe digitalizarse si no va a ser rentable, pero no todo puede ofrecerse que se va a digitalizar. Yo sé que es una frase quizá cantinflesca, pero viene de la vida real. Cantinflesca, pero viene de la vida real. Arturo, excelente. Gracias, como siempre, por la educación a la audiencia sobre temas de tecnología para que entendamos mucho mejor esto que ya es parte de nuestra vida y que no va a cambiar. Es todo lo contrario. Tal como decíamos al inicio, esta revolución, esta transformación no se va a detener. Al contrario, creo que cada vez se va a hacer más y mucho más acelerada. Correcto. Hay que estar preparados para la evolución y constantemente que las cosas vayan renovándose. Por tanto, no se acomode, sino que tenga un espíritu de ojo abierto, de atención, ojo abierto, y que puedan entonces aceptar todo lo que la vida te mande. Y si te mandan limones, ya recuerden la frase, haga limonada. Limonada. Así es, Arturo, gracias.